la ingeniera Keila Sotelo de Venezuela, que es CEO de KIM Consultores y va a estar tratando el tema del impacto del cambio climático en la minería. Hablando un poco de la trayectoria de la ingeniera, es socio directivo de la firma KIM Consultores, como lo mencioné previamente, ingeniero metalúrgico con máster en administración de empresas, así como también gerente de sistemas en gestiones integrados de Ericsson Venezuela y en DACDA Venezuela, así como también líder auditor en sistemas de gestión de la calidad y ambiente en IRCA, y también líder auditor en sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad en InnoCiudad ERCA. También como líder auditor en sistemas de gestiones antisoborno AVENCIRAC de régimen número 438848 de BICERT. Auditor líder ISO IEC 17025 y también auditor contratado por IPNORCA, AFNOR, Fondo Norma, CUCSI, América, ASIS y también es facilitadora material de riesgo de ERCA y LC. Y pues también por último, ya experta en sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud del trabajo, riesgos, continuidad de negocio, compliance, antisobornos, seguridad informática, buenas prácticas de manufactura, incociudad, inocuidad alimenticia. Sin más que decir, ingeniera, ¿cómo está? Muchas gracias por estar presente el día de hoy con nosotros y ya tiene libertad para comenzar su exposición. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación que me hicieron para este congreso en la parte de minería. Bueno, mi profesión es metalúrgico y en su oportunidad trabajamos mucho con la parte de minería, porque estábamos ahí muy bien relacionados. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que la doctora Violeta también colocó cuando una cosa de emergencia en la parte del cambio climático para poderlo verificar. Vamos entonces a hablar sobre esos puntos importantes que es una realidad que tenemos que tener. Bueno, mi tema es el cambio climático en los sistemas de gestión de minería. Entonces, en el caso de minería, yo voy a trabajar con calidad, seguridad y ambiente. O sea, los tres sistemas que yo debería de estar trabajando en mi parte minera. Bueno, ya mi amigo Pablo me presentó, ya tengo más de 30 años de experiencia y bueno, y vamos entonces a hablar de este importante tema que tenemos. Fíjense entonces qué vamos a trabajar en este tiempo. ¿Okay? Primero, es el cambio climático. Hablamos del cambio, vemos cómo lo estamos viendo, pero tenemos que ver si en verdad esto nos está afectando las labores cuando estamos haciendo un trabajo de minería. Porque recuérdense que esta parte del cambio climático va a venir en dos partes. Uno, que el cambio climático me puede afectar algunas actividades, algunas operaciones o las mismas personas que estamos haciendo esas actividades que podemos no lograr los resultados deseados. Y el otro punto es en las actividades de minería que estamos haciendo, tenemos equipos y esos equipos emiten gases y eso va a contaminar y afectar la parte de los gases de efecto invernadero. Aquí vamos a ver estas dos partes que vamos a chequear y en un sistema calidad, seguridad y ambiente, donde estamos en la norma, el impacto de la minería, cómo abordarlo y las conclusiones. Entonces, lo primero que tenemos que estar claros es que en estos últimos tiempos estamos hablando mucho del cambio climático, ¿ok? Afecta, no afecta, cómo lo manejamos. Pero yo quiero hacer una preguntita y a las personas que están aquí aquí presencialmente, quiero que nos activemos, porque algo que está pidiendo la ISO es que no solamente analicemos, pensemos, sino que actuemos, ¿ok? Para poderlo manejar. Entonces, tenemos un grupo más o menos de 16 personas
Y vamos a ver de los que están aquí una primera preguntita para ver qué dicen ustedes. Fíjense, ¿quiénes de aquí sienten preocupación o miedo por los fenómenos climáticos extremos, ¿ok? Que han afectado nuestro país en los últimos años? Entonces, en este caso, yo sé que están en su oficina, que están en la computadora, pero vamos a pararnos para ver si en verdad nosotros nos sentimos preocupados. Aunque no los vea, por favor, párense si se preocupan. Si no, quédense tranquilitos y eso lo vamos a chequear. Vamos a ver entonces. Ajá. Y el otro punto tenemos también para poder activar oído, voz, ajá, o la mano. ¿Quiénes de ustedes han experimentado un temor por escasez de recursos naturales, como el agua, y su impacto? Pero fíjense, no tanto en el sector minero, sino hasta en nuestras vidas cotidianas. En este caso, quisiera ver que levantaran la mano derecha. Vayan levantando y así nos activamos. ¿Ok? Pero como estamos eh, en función de verlo, vamos a ver en el chat, por favor, vayan contestando si se preocupan o no por lo del cambio climático. Los quiero ver que escriban en el chat. Por favor, escriban. Y así no se me duermen. Escriban, escriban. Vamos a ver. ¿Tenemos preocupación por lo del cambio climático? ¿Sí o no? Díganos allí, ¿sí o no? Ok, Alfredo, que también es del sector minero de Bolivia, sí. Violeta, muy bien. Hablen, hablen, actívense rapidito porque estamos en el momento que vamos a pedir acciones. Edison también, ok, ¿qué más? Me han contestado muy poquito, parece que son 16. Vayan contestando. Ok. Entonces, fíjense que estamos viendo que hay una preocupación. Y lo más importante es que nosotros podamos tomar acciones. Me preocupa la falta de recursos ante una población cada vez más grande. Perfecto, Violeta. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y sabemos entonces que nuestras organizaciones tienen que trabajar con recursos escasos, porque en verdad es la naturaleza la que me va a estar restringiendo cada vez más el agua. Y el agua se me va a convertir en el petróleo, en el oro negro, que nosotros no lo tenemos. Ok, entonces en vista de estas preguntas y que hay personas aquí que se activan y que me dicen, voy a tomar acción, vamos a ver entonces qué es el bendito cambio climático. ¿Okay? Entonces fíjense que el cambio climático que estamos chequeando es, se refiere a cambios a largo plazo de las temperaturas. Esta definición no la tenemos en la ISO por ahora y la sacamos de las Naciones Unidas. Entonces, este cambio climático nos dice temperaturas altas y patrones climáticos extremos que me pueden afectar. Sabemos que tenemos en nuestros países latinos, tenemos las estaciones y las podemos ir, antes lo trabajábamos muy bien, pero ahora pueden haber esos cambios climáticos drásticos, fuertes lluvias, huracanes en esta parte cerca del mar, situaciones que tenemos que cambiar. Antes siempre pensábamos que estos cambios son debido a la naturaleza, si hay una erupción, si hay un volcán, siempre pensamos en que se podía generar y se tenía. Pero ahora nosotros, ok, que estamos bien identificados, vemos que nuestras actividades humanas han sido un principal motor. Tenemos que pensar entonces
en mi sector minero. ¿Dónde están los equipos que están haciendo para extraer minerales, tanto internos como a cielo abierto? Y estamos hablando de que generamos emisiones. Estas emisiones estarán controladas, reguladas según el ministerio. Tenemos que ver, porque tenemos que apoyar. Y no solamente es que me digan, ay, Inge, usted lo que tiene es, estamos cumpliendo con los estándares del gobierno. No, tenemos que mitigarlo, disminuirlo. Y eso va a ser el reto de las actividades de ustedes. Pararse o levantar la mano. Esto va a significar qué voy a hacer en mi organización para mitigarlo. El reto está en nosotros, ¿ok? Para nosotros poder trabajar en este punto, ¿ok? Entonces ya sabemos que principalmente esas emisiones que van a la naturaleza y que van para la parte ambiental se debe a quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Vamos a ver qué pasa. ¿Okay? Luego, fíjense entonces, y vamos entonces a analizar en nuestras operaciones, ¿ok? Que tenemos tanto operaciones empresariales como la parte agropecuaria, la parte de minería, estamos manejando de que nosotros tenemos que en este momento mitigar el cambio climático. Y mitigar quiere decir disminuir las emisiones. Aunque yo sé que mi operación tiene que generar emisiones, tengo que ver cómo yo hago esos controles operacionales en mi operación. Entonces, ¿qué necesitamos? Que vayamos pensando, evitar, reducir o limitar esas liberaciones de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que yo lo puedo controlar en mi operación en la parte minera. Y entonces estamos hablando de que nosotros tenemos que ir pensando en cómo nosotros prevenimos, cómo nosotros mitigamos. Y para ello vamos a tener un componente que se habla del secuestro del carbono a través de creaciones de bosques, conservaciones y prácticas de gestión de la tierra, y eso es compensación. O sea que fíjense que estamos hablando que yo puedo estar generando emisiones, pero tengo que estar muy pendiente de mis 5R y de compensar en mi proyecto que yo estoy haciendo. Todo esto es para que nosotros tengamos un reto de economía con baja o cero emisiones netas de carbono. Entonces, esto es parte de lo que se está viniendo para nuestra empresa. Luego, vamos a ir viendo que no solamente es el sistema de gestión, existe algunos documentos en la parte legal, ¿ok? En la cual se viene trabajando. Esto no es nuevo, fíjense. En el 2015 se crea un acuerdo de París en el cual se habla de muchos países, en el cual Perú está participando y está trabajando con esa parte. Y entonces se habla de en el 15 de ir pensando, oye, el cambio climático va a venir, vamos a tener unas temperaturas muy altas, no vamos a poder trabajar porque sencillamente las condiciones ambientales nos van a generar fuertes lluvias, por lo tanto inundaciones, y dentro de mis empresas y dentro de mi operación voy a tener que paralizar por ese efecto de ambiente. Luego, en el mismo 2015, hay unas metas de desarrollo sostenible. Fíjense que esto no viene de ahorita, estoy en el 24, voy atrás. Bueno, hay unas metas en las cuales dice que tenemos que ir trabajando, que tenemos que cumplirlas en el 2030. Estamos en el 2024, o sea que estamos cerquita. Y ahí hablamos de unas metas de desarrollo y la hizo
que es donde estamos los sistemas de gestión, pues empieza a relacionar apartados de la norma, empieza a relacionar los puntos que estamos chequeando con los diferentes sistemas de gestión con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, fíjense, en calidad, en ese comité 176 nos dice 8, 9, 10 y 16 es de calidad. 8, el de ambiente es 9, que estamos hablando energía, o que estamos hablando de energías renovables. El 11, que estamos hablando de una ciudad que sea ecodiseño, que lo tengamos. La 12, que estamos hablando del consumo responsable, porque también allí va a valer esos residuos generamos nosotros y que queremos entonces que no vayan directamente a la basura, sino que tenemos que usarlos, reutilizarlos en la parte de prevención. Luego hablamos del 13, que es el cambio climático. Fíjense que en el 2015 lo hablábamos. Y luego el 15, que es la flora y la fauna y la parte forestal. Y cuando nosotros estamos viendo en el sector minero, impactamos, o sea, porque esto es importante. Entonces, fíjense que esto viene del 2015, luego hay una declaración, se sigue continuando las organizaciones internacionales con los diferentes países, entonces hay una declaración de Londres en el 2021, ¿ok? Lo que participa en función de la normalización que se debe de hacer. Pero en el año pasado, en el 2023, ya la hizo, tuvo una reunión y dijo, en septiembre, voy a hacer dos cambios. En mi documento, que es un documento de la estructura armonizada para preparar todos los sistemas de gestión, voy a agregar cambio climático. ¿Ok? Entonces, agregó el apartado 4.1 y una nota del apartado 4.2. Pero esto principalmente le afecta a los normalizadores. ¿Ok? O sea, las personas que trabajamos para hacer normas. En el caso de ustedes, será en el Instituto de Normalización. ¿Ok? Pero él dijo, voy más allá. Y en febrero, cuando eh, sale la enmienda del cambio climático. El 22 de febrero sale una enmienda para 31 especificaciones de sistemas de gestión. Y les dice, bueno, señores, todas las empresas que tienen sus sistemas de gestión, pues bueno, ahora tienen que colocarme y tienen que pensar cómo el cambio climático afecta. Entonces, esto es lo que voy a explicar yo en cuanto a ese cambio que tenemos con nuestro sistema de gestión. Vean, febrero del 2024. Y allí todas las organizaciones comienzan a ver y empiezan a preguntarse, oye, tenemos tiempo para ir adaptando, ¿no? La ISO y el IAF, que son los institutos, dicen de normalizadores, ¿no? En este caso, esto han tenido que ustedes haberlo colocado en sus operaciones. Entonces ahora, en la parte minera, tengo que pensar, oye, ¿dónde lo voy a, dónde estoy afectando yo? Tengo los controles operacionales respectivos, tengo la regulación legal, porque de hecho lo tenemos. Entonces, la intención de los cambios del 22 de febrero era, bueno, asegurar que estas cuestiones relacionadas con el cambio climático sea considerado en todas las organizaciones que tienen un sistema de gestión. ¿Y dónde lo colocaron? En el apartado 4.1, que es el contexto. ¿Ok? Contexto es analizar qué puede pasar externo e interno, y no solamente ambiente, sino calidad, seguridad, ambiente, antisoborno, inocuidad. Fíjense que tienen una serie
de normativa. Luego hablan, bueno, si con esta declaración y de los sistemas de gestión, bueno, tienen que pensar desde la alta dirección hacia todos los trabajadores cómo nosotros vamos a implementar esa determinación de que el cambio climático me puede afectar o que yo afecto al cambio climático. Entonces, en este caso, ya las organizaciones a partir de febrero han comenzado a moverse, ¿ok? Y adicionalmente, el IAF, que es el instituto que regula todo lo que tiene que ver con normativa de los entes acreditadores, pues los entes acreditadores también han pasado su comunicación a todas las empresas diciendo, una, a partir de mayo, piensa en mis auditores con mucho amor a revisar esta determinación del cambio climático. En el caso de Argentina, el IRA también dice, vamos a hacerlo, pero vamos a trabajar con oportunidades de mejora. O sea, cada institución de cada país tomaron sus medidas para informarlo. Lo importante es que en este momento es una realidad. Yo tengo que pensar y tomar acciones de lo que se está manejando. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo tengan. ¿Ok? Hablamos entonces de estos efectos y volvemos otra vez. Temperatura en aumento. Entonces ya me han dicho, oye, en verdad la temperatura ha aumentado. Y principalmente yo pienso en esas actividades mineras a cielo abierto, que antes teníamos ciertas condiciones, pero ahora me han aumentado la temperatura enormemente. ¿Qué pasa con mi trabajador? Eso no me va a afectar el logro de mis resultados. Claro, lo estoy chequeando. Luego, eventos climáticos extremos, fuertes lluvias, huracanes, una lluvia fuerte, tenemos vientos huracanados, y eso es algo que es impredecible. Muchas veces los entes de meteorología lo pueden ir detectando, pero no era con esa calma y ese tiempo que teníamos nosotros antes. Oye, va a pasar tal situación, tal huracán, lo van a manejar. Ahora está muy seguido. Luego podemos decir, oye, Keila, a mí todavía no me afecta el derretimiento de los casquetes polares. Sí, y en el mar no va a aumentar el nivel del mar. Fíjense, porque todo está relacionado. Cambios de los patrones de precipitación y que cuando nosotros decíamos en el mes de julio y agosto son los épocas de lluvia, ahora puede empezar desde mayo o de repente aparece una fuerte lluvia. También pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos y los impactos a la agricultura. Yo quiero que todos ustedes vean la percepción en este momento es difícil. Todavía con esta explicación que le estamos dando, hay personas que piensan que esto está ocurriendo en otra parte, en otra localidad, ¿ok? Que es distante y que esto le sucede a otro, pero no a nosotros. Y no es verdad. La realidad es que todos nuestros países están siendo afectadas por las condiciones climáticas. O sea, que el que me diga, eso después, esto más tarde, no. Igualmente, yo he recibido llamadas telefónicas en que me comentan, oye, Keila, ¿qué tengo que hacer para yo escribir que el cambio climático no me afecta? Entonces digo, bueno, múdate, haga una burbuja, porque el cambio climático le va a afectar a todas las organizaciones. Entonces allí va a ser importante que ustedes lo vean. Luego, dentro de todos estos parámetros que estamos trabajando y que estamos pensando en esa cambio climático, hay dos palabras. Nosotros, ahora entro con la parte
de ambiente, de adaptarnos y mitigar. Entonces, ambos elementos, tengo que adaptarme al cambio climático y tengo que mitigar, se van a abordar ahora en las enmiendas, porque cuando la organización determine que son aspectos que me pueden afectar algún resultado en mi proceso de minería, en este caso, tengo que pensar, mitigo y adapto. ¿Okay? En este caso, es posible que muchas organizaciones se hayan evaluado cómo se afecta el cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas regulaciones de ley en las cuales nos dicen cuáles son las emisiones, cómo podemos nosotros hacer los vertidos, la parte del agua, si tenemos pozos de agua, hay regulaciones legales que nos están pidiendo, tiene que tener un permiso, cómo lo están manejando. Entonces puede ser que hay muchas organizaciones de las que ustedes me están oyendo, decimos, Keila, yo estoy alineada a esto, yo me adapto y mitigo en mis operaciones. Entonces, esto es lo más importante porque el sistema de gestión, calidad, seguridad y ambiente, te dice que una vez que tú analizas el contexto, cuestiones que pueden afectar o verse afectadas en tu empresa, en tu sector minero, en tu operación, tú tienes que analizar después el riesgo y la oportunidad. Porque el riesgo va a venir con esas fuentes de peligro que hemos determinado en el contexto. Y también la norma, como yo les dije, vamos con el apartado 4.2, que son las partes interesadas. Y ustedes no se van a perder que tienen una parte interesada que le exige el gobierno y otra parte interesada, los trabajadores que se ven afectados por esas condiciones ambientales. O sea que va a ser muy difícil de que ustedes me digan, ay, Inge, lo siento, no me aplica. En esta parte del cambio climático no lo voy a hacer. Entonces ya sabemos que vamos a analizar contexto, partes interesadas y después viene la evaluación de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Fíjense, acciones. En este caso, ya hay diferentes organizaciones en las cuales ya nos están dando cierta idea de cómo mitigar, de cómo yo adaptar, ¿ok? Entonces, un punto de adaptación que estaba oyendo con la doctora Violeta es la parte del plan de contingencia. ¿Tendremos en verdad un plan de contingencia en el sector minero que en verdad me analice una lluvia muy fuerte, unas condiciones drásticas? Porque fíjense que yo la semana pasada estaba auditando una empresa y estaba con toda la gente de seguridad y me decían, Keila, nuestro plan de emergencia está contra todo. Esto es excelente. Pero donde yo estaba, cerca, había una laguna, ¿ok? Porque esto es un sitio que se está manejando, que es parte de un búnker, porque es donde se hace el dinero en la Casa de la Moneda, ¿ok? Entonces, dentro de ese paraíso, porque esto está lleno de árboles, al lado hay una gran dispositivos de agua, una laguna de agua. Y yo le explicaba, si de repente llegase a durar 2 o 3 días, una lluvia fuerte, pasa, lo tienen al lado, tienen esto contemplado en su plan de contingencia. Se me dice, es que tú eres muy negativa, Keila. No, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Pensar en cómo yo mitigar y cómo yo adaptarme a esas condiciones. ¿Okay? En el caso de mitigación, fíjense que estamos viendo de parte de las emisiones, energías limpias y la eficiencia eléctrica, ¿ok? Para poderlo manejar. También hay diferentes organizaciones
que nos hablan de mitigar y adaptar. Y entonces los invito a que podamos nosotros ir entendiendo en mi operación cuándo mitigo y cuándo me adapto. Entonces, esa adaptación hace el proceso proyectado de los efectos en sistemas humanos o naturales a fin de evitar o moderar daños o aprovechar los aspectos beneficiosos. Oye, ya yo sé que tengo un plan de contingencia, tengo que crear, si estoy en una localidad donde hay muchos árboles y hay tengo que cuidarlo porque puede haber una parte de un incendio. Entonces, en este caso, esa es adaptación. Fíjense, riesgo, tenemos que chequear cómo hacemos esta parte para generar más oxígeno a nuestra naturaleza. Y mitigar es que ya nos están diciendo, oiga, si nos pasamos de 1.5, las condiciones van a ser más fuertes, ¿ok? Entonces, mitigar van a ser como yo en mis operaciones que yo hago del día a día, pero que le tengo camiones y los camiones tengo yo que extraer minerales. ¿Qué quieres tú que yo lo haga? Bueno, pero también yo tengo que chequear estos camiones, tienen que tener unas mediciones, un mantenimiento para evitar que me salgan muchas emisiones de dióxido de carbono. Entonces tengo que ver los equipos. Entonces allí tenemos que ir pensando cómo en nuestras operaciones vamos a mitigar. Y lo que queremos en este caso es concientizarlos. O sea, esto es una cuestión de concientización. Bueno, vamos a ver entonces en el sector minero dónde estamos. ¿Ok? Bueno, en este caso hay tres aspectos importantes: requisitos legales y reglamentarios del sector. Yo me tomé la molestia de ir buscando la parte legal y reglamentaria que tenían en el caso de Perú, porque este es un congreso principalmente para Perú. Luego, mis benditos adendum de los sistemas de gestión para todos los sistemas de febrero, y algo que es el punto 3, que es motivacional, que es nosotros internalizarnos, que es que el contexto de las condiciones ambientales está cambiando. Fíjense, hay pérdida de la capacidad del trabajo debido al calor, y pueden ustedes analizar que hay algunas veces que hemos estado viendo las empresas que me dicen, oye, nosotros ahora vamos a hacer estos trabajos después de las 4 de la tarde, cuando baje un poquitico el efecto de calor, ¿ok? Hablamos entonces del empeoramiento del acceso de agua. Creo que eso es a nivel mundial. Y la propagación de enfermedades, porque a medida que se aumenta el calor, nosotros, la gente de seguridad, tenemos nuestras matrices de peligros y riesgo. Tengo que analizarla para ver si yo estoy considerando estos aspectos. Y que no nos pase como nos pasó con el COVID, que todo el mundo tenía su matriz y cuando veíamos las matrices, eso era elemental. Era probable 1, consecuencia 1, por lo tanto, ni lo analizaba. Y de repente tuvimos que cambiar. Entonces, aquí tenemos tres aspectos. ¿Ok? Bueno, en el caso de Perú, tenemos la ley marco sobre cambio climático, la ley número 30.754, que establece un marco legal de la gestión integral del cambio climático. O sea que partes interesadas la tienen, ¿ok? Porque ese requisito tengo que tenerlo. Igual que pueden haber otros. Lo que agarré fueron tres grandes áreas, ¿ok? Hablan entonces de monitoreo, evaluación, reporte para reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático. Hay también un reglamento, ¿ok? Este reglamento al sector minero nos da cómo, fíjense, adaptan y mitigan, porque es la terminología que trabajamos nosotros, los de ambiente. Entonces,
para minimizar esos impactos ambientales de los proyectos mineros, que lo vimos con mi antecesora. Perfecto, eso estaba listo. ¿Cómo me estaba diciendo todo esto? Entonces allí estamos hablando también cambio climático y hay mucha información sobre actividades que está haciendo Perú para poder medir esa parte del cambio climático en las organizaciones. Entonces, por ley, no coloqué más, pero tienen bastante. Ahora vamos con los sistemas de gestión. Claro, yo tengo en mi sector minero, tengo que trabajar con calidad porque voy a generar productos y servicios según estas características del mineral. ¿Cuál es el porcentaje? La pureza, si estoy extrayendo cobre, estoy haciendo minerales de hierro, ¿qué mineral estoy extrayendo? Tengo que demostrar, fíjense, capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios y con la parte de calidad. Entonces, allí, todos vamos nosotros allí y vamos a ver cómo me puede afectar el que ese cambio climático no dé esas características físico-químicas del producto. Luego me voy a ambiente, que ambiente se las ganó completica, porque en ambiente siempre ha estado condiciones ambientales en el sector del capítulo 4.1. El desempeño, cumplimiento legal, tenemos legislaciones del gobierno, emisiones, vertederos, residuos, y eso tenemos que estarlo controlando, y unos objetivos que ustedes saben que cada una de sus empresas los tiene. Ahora tenemos que ponerle un corazoncito más a la parte del cambio climático. Y nosotros, gente de seguridad, pues bueno, aquí tenemos que analizar que no es que yo voy a afectar, no que me afecta. Y nosotros en nuestras organizaciones tienen que garantizar lesiones y deterioro de salud. Por las altas temperaturas podemos vernos que nos afecta la salud, aumentamos la presión, tenemos choque de la parte del calor, o sea, vamos a tener unas condiciones en las cuales nosotros los trabajadores nos vamos a ver afectados, principalmente a los que estamos a cielo abierto. Y por lo tanto, las empresas, tanto por el sistema o cumplimiento legal, tiene que proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Entonces, hasta la parte médica tiene que darle un corazoncito al cambio climático, porque de repente vemos informes de morbilidad, vemos informes de lo que está sucediendo y tenemos que pensar, esto se debe la causa a esa temperatura que está el trabajador. O sea, tenemos entonces que pensar. Entonces, lo primero es a mis amigos de los diferentes sectores de calidad, seguridad y ambiente, tenemos que abrir la mente, pensar fuera de la caja. Tenemos que pensar y tenemos que ver que el cambio climático llegó. Entonces aquí tenemos esta parte importante. ¿Okay? Déjenme ver si ustedes están viendo la presentación del cambio climático, porque creo que me quedé en la primera lámina. Ahora sí. Ok. Ahora sí la están viendo. Ya me llegó un mensajito. Ok. Ahora sí la ven. Entonces, fíjense, tenemos reglamento y ahora sí tenemos esta parte. Muy bien. La imagen, ajá, aquí me habla de Violeta. Creo que el problema más grande es que en nuestro gobierno no se cumple con el fortalecimiento de la implementación de la ODS 13. Estamos hablando con gente del gobierno, ¿ok? Dentro de las instituciones relacionadas, INAGEN, por ejemplo,
donde se cuenta con un presupuesto para ello. Debería incentivar a los profesionales para nosotros poderlo manejar. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo, que creo que ustedes no lo estaban viendo, que es el desarrollo sostenible, ¿ok? Para poderlo manejar, ¿ok? Entonces, va a ser importante cómo nosotros en verdad trabajamos. Porque es que si no, el condiciones ambientales nos va a afectar y no vamos a poder nosotros trabajar en nuestra organización. Ya sabemos que tenemos aspectos legales, los sistemas y lo que está cambiando, ¿ok? Y esto es el sistema. Tengo que generar productos del sector minero que cumplan características físico-químicas del cliente, pero sabemos que contaminamos. Tengo que cumplir con requisitos legales reglamentarios del gobierno, porque me están pidiendo las emisiones, y adicionalmente tengo que tener mis condiciones seguras y saludables con los trabajadores, porque si no, ellos no me van a poder generar el trabajo y el recurso que se quiera para mantener la organización. ¿Okay? Entonces, bajo este punto de vista de lo que es el sistema, bueno, el primer apartado que se cambia es el apartado y que le agregan una liniecita solamente que dice, por favor, empresas del sector minero, el cambio climático, ajá, es una cuestión pertinente, relevante en su sistema de gestión, y tenemos que recordar que nuestro sistema de gestión generalmente es integrado, calidad, seguridad y ambiente. Entonces, aquí tenemos que ir pensando cuáles son nuestros resultados previstos y hay que trabajar en conjunto. Alta dirección, trabajadores, gerente, para pensar y no hacer algo por llenar un formato para que el auditor cuando venga dice, ay, qué chévere, Keila, mira cómo lo tengo. Sino algo que en verdad hagamos acciones. Para ello, fíjense que hay un documento que ya salió también de la ISO sobre las prácticas como auditor, porque a todo gesto tengo que aparecer el rol del auditor, que va a ir chequeando la información. Bueno, nosotros cuando vayamos a revisar este punto, el auditor le preguntará a cada uno de ustedes, ¿ustedes han determinado en su organización que el cambio climático es pertinente? Por favor, hay que hacerlo de una manera amplia, ¿ok? Entonces, si me dice, estoy pensando, pero la segunda pregunta no se me escapa. La organización se alinea a los requisitos legales y reglamentarios aplicables y sabemos que en Perú las tenemos, ¿ok? O sea que allí tenemos que afinarnos muy bien los auditores cuando vamos a revisar estos sistemas de gestión. ¿Sí? Tenemos la legislación y lo podemos manejar. Igualmente, la determinación si cada una de sus organizaciones se alinea con requisitos contractuales, ¿ok? Porque estamos manejando de la importancia del cambio climático para el logro de los resultados. Fíjense que esto es importante, ¿ok? Entonces, ya sabemos que en todo nuestro sistema, para yo extraer la materia prima, mis minerales, tengo que hacer operaciones, tengo que trabajar con gente y tengo que ver cuestiones externas e internas que me afectan. Como yo soy mucho más visual, bueno, estos son los 4 apartados de la norma. Calidad, seguridad, ambiente, 22.000, inocuidad, en la parte antisoborno. Uno es conocer
la organización y su contexto. Entonces, fíjense que en este caso, claro, puse un edificio, pero aquí les puse las operaciones de ustedes, porque tenía que cambiar este edificio bonito con la extracción que tenemos aquí. ¿No les afecta el cambio climático a las operaciones? Y en las operaciones que nosotros hacemos no afectan al cambio climático, pues yo creo que las tenemos. Luego nos habla de comprender necesidades y expectativas, y ya les he dicho una que está por ley. El gobierno pide con cambio climático, o sea, de una vez. Ustedes están como en México, igualito, que tienen ya su normativa. En el caso de Venezuela, la están estudiando, ¿ok? Luego, determinamos el alcance de nuestro sistema, que es lo que estamos extrayendo, si es cielo abierto, si no es, cómo lo manejamos, el material, cómo lo manejamos, y nuestros procesos que empiezan a trabajar y que tienen equipos que generan emisiones. ¿Okay? Porque de aquí lo vemos, nosotros estos grandes camiones, estos se trabajan con gasoil, con gasolina, y emite dióxido de carbono. Vamos a ver entonces en mi mantenimiento cómo yo hago para mitigar. Pero en verdad que sea algo de estar consciente que nosotros estamos afectados. ¿Okay? Y las partes interesadas vean que tenemos entorno, clientes, trabajadores, proveedores, sociedad, y ya estamos viendo cómo lo estamos chequeando. Entonces, el sistema de la enmienda me cambió solamente el apartado 4.1 y 4.2. Pero esto va a trabajar transversalmente a toda la operación. Porque si yo consigo que tengo un problema en cuanto a una infraestructura, pues la infraestructura está dentro del proceso en el capítulo 7. Estoy hablando de los sistemas de gestión para poderlo manejar. Entonces, el reto es entendamos el contexto, entendamos las partes interesadas, y de allí vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando para que podamos ser sostenibles. O sea, que lo que estamos haciendo ahora no nos afecte dentro de 10 años, 20 años, y que nuestros hijos puedan también disfrutar de las operaciones que estamos haciendo en nuestros países. Entonces, fíjense que esta enmienda que estamos chequeando, fíjense lo que le agregaron: la organización debe determinar que el cambio climático es un asunto pertinente. Más nada, esto. Y en la comprensión de las necesidades, ni siquiera lo colocaron como nota, como requisito, sino en una nota. Las partes interesadas pertinentes tienen requisitos relacionados con el cambio climático. En el caso de ustedes, no me pueden decir que no, porque ya sabemos esas tres condiciones importantes sobre el cambio climático que vimos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, me avisan, porque lo que queremos es que ustedes entiendan mi enmienda de la ISO. Ok, vámonos entonces para el sector minero. ¿Okay? Bueno, ¿qué significa en el sector minero esos aspectos que me estás hablando, Keila? Y en este caso, tenemos que compartirlo. Dentro del contexto de la organización debe determinar si el cambio climático es un tema relevante. Entonces, vamos a pensar, tenemos a pensar, dentro de mis operaciones que yo tengo de minería, hay equipos y hay gestión de emisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué medidas voy a hacer para reducir esas emisiones de gases del efecto invernadero
durante todas las etapas del proceso minero. No es que estemos diciendo no van a producir, no van a extraer, sino reducir todavía esas emisiones. ¿Ok? Sabemos que tenemos unas caracterizaciones ambientales que estamos haciendo, pero será suficiente para nosotros poder apoyar como empresa y como país para el calentamiento global. Luego también esta parte de este cambio climático, que tampoco no es fácil, porque nosotros lo decimos, temperatura, condiciones, pero tendremos entonces esta formación y esta capacitación sobre prácticas ambientales sostenibles y la responsabilidad de recursos naturales, porque muchas veces colocamos, cierren la luz, apaguen la luz, no gasten mucha agua, pero en verdad nosotros estamos responsables de que si no apoyamos a esto, nos vamos a quedar sin agua. O sea, y vean entonces esa situación. Eficiencia energética, implementar tecnología y procesos que reduzcan el consumo de energía y las emisiones del gas de efecto invernadero, que las tenemos. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos manejando? Porque el sector minero y el sector cementero son los que también me afectan bastante. Reforestación, lo que habíamos hablado de compensar la deforestación causada por la actividad minera a través de programas de reforestación y restauración. Pero en verdad, haciendo la conciencia, no solamente, oye, que es porque me lo mandó el gobierno y tengo que hacerlo. Gestión de agua. Gestión de agua, minimizar el uso de agua en las operaciones mineras. Ustedes me pueden decir, bueno, la vente para acá y venga a trabajar con nosotros, porque así me lo han dicho cuando estamos auditando. Vente, ya que estás diciendo de que estamos incumpliendo y que tenemos estos detalles, ven para que tú veas lo complejo que sí, pero yo no estoy en operación. Ok, por lo tanto, tengo que minimizar el uso de agua, garantizar reutilización, tratamiento de los recursos hídricos, recursos escasos, escasos. Entonces, no es que es un cuento, sino que en verdad tenemos que pensar. Y luego, nuestra empresa, el sector minero, genera mucho residuo, ¿ok? Peligroso, no peligroso. Tengo que implementar entonces estas prácticas sostenibles. Más de lo que están haciendo, ¿sí? Esa es la idea, porque estamos hablando de esta parte del cambio climático para poderlo hacer. Entonces, vuelvo otra vez con mitigar y adaptar, que lo tienen ustedes en la ley. La mitigación consiste en tratar, ¿ok?, aminorar las consecuencias de efecto climático en las emisiones. O sea que cuando nosotros hablamos de mitigar, tiene que haber emisiones, diferentes equipos que estamos trabajando. Y en este congreso hemos hablado de actividades, hemos trabajado la parte de emergencia, pero recuérdense que aparece ese fantasma del cambio climático y que ese de repente no lo vamos a poder controlar porque es de condiciones ambientales y no la podemos manejar. Para eso, acciones. Párense, levanten la mano, chequen, pero aquí quiero eficiencia energética, uso racional de energía, mayor uso de fuentes renovables y esto de fomentar estos sumilleros de carbono, ya, para ver cómo podemos nosotros apoyar. Pienso que juntos hacemos la diferencia. Diferentes países podemos ayudarnos y ver la experiencia que tenemos para los otros. Luego, en adaptación, fíjense que estamos hablando, bueno, es la realidad
Bueno, incremento de áreas con sombra en un entorno urbano, fomento de la vegetación de zonas urbanas, apoyo a edificios de protecciones solares de origen vegetal, incremento, fíjense, zonas de drenaje que compensa la impermeabilización del suelo producida por asfalto. O sea, ya voy pensando en el uso del agua. Agua, recursos escasos. ¿Ok? También la recogida separada de la parte de pluviales, la reforestación de bosques, la protección de la infraestructura. Y esto habíamos visto un caso que pudiésemos trabajar en el área de minería y por una condición ambiental hay un deslave. Entonces allí tenemos que ir pensando y nosotros los ingenieros tenemos que estar siempre pensando en el riesgo y buscando acciones para que no se materialice. Y reforzar la respuesta de emergencia. ¿Ok? Ya hemos visto en varios expositores que han hablado de esta parte de emergencia. Pero ahora le pongo un corazoncito mayor. Cambio climático, reforzarlo. ¿Ok? Y el cuento podemos ser, en el caso de Brasil, al sur de Brasil, nadie pensó que por el fuerte aguacero el río subiera y una ciudad completamente quedó inundada. Y allí se perdió empresa, edificio, todas las operaciones y nunca se pensó que eso pudiese suceder. Ahora, con estas experiencias que tenemos, es que tenemos que reforzar la emergencia. ¿Ok? Con las partes interesadas, bueno, lo que nos pide es una notica. Partes interesadas que pueden tener algún requisito. Sí, sí lo tenemos. En el caso de Perú, lo tenemos. En el caso de autoridades. O sea que allí tenemos que manejar. Es más, bien direccionada al cambio climático. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me queda como profesional de calidad, seguridad y ambiente? Y invitarlo a que juntos tenemos que concientizarnos en estos requisitos, juntos. Creo que cada uno de nosotros podamos colocar esa información y cuando nos llamen en nuestras empresas a trabajar sobre todo eso, pensemos que no solamente es un documento para un auditor, sino algo que si no lo pensamos, si no tomamos acciones, nos va en las condiciones ambientales a perjudicar enormemente y no lo podemos controlar. Estas son cuestiones que no puede suceder. Entonces, fíjense, estamos con la comunidad, estamos con el trabajador, o sea, hablar y poder concientizar sobre esa parte, porque creo que juntos hacemos la diferencia y lo podemos manejar. Con todos estos dos apartados que estamos viendo, bueno, la norma de los sistemas te dice, perfecto, una vez que usted se conozca el contexto y se conozca sus partes interesadas, dígame, dónde pueden haber situaciones, ¿ok? De fuentes de peligro para colocar riesgo, de probabilidad por consecuencia y oportunidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos en mi sector minero, en mis operaciones, asegurar que las operaciones logren los resultados que están puestos. Aumente efectos deseables, que no tenga personas que se me enferman, que no tenga inundaciones, que no tenga ningún tipo de problema y prevenir o reducir si hay una fuerte lluvia, cuáles son las contingencias que yo voy a tener, cómo lo voy a manejar, siempre estar en ese proceso de mejora. Este es un reto de todos nosotros que estamos chequeando y más en este sector que estamos chequeando. Entonces, fíjense que en este caso, con la norma, solamente voy a trabajar capítulo 4, 5 y 6.
porque los otros capítulos también van, pero transversalmente. Bueno, ustedes conocen que su organización maneja una matriz PESTEL, una matriz DOFA, hay una lista de partes interesadas, hay una serie de límites y alcance, pero queremos que estos documentos tengan vida. O sea, que nosotros poquito hagamos, pero que en verdad impacte para minimizar la parte ambiental. Luego determinamos riesgos y oportunidades, porque si los tenemos bien colocados, tenemos nuestras matrices de peligro, nuestras matrices de aspectos e impacto para poderlo manejar. También tenemos la matriz del negocio. Y entonces en este caso, lo que nos están pidiendo es acciones. Vamos a hacer acciones, pero en verdad acciones que podemos ayudar, porque de toda esta parte legal se le han pedido a todos los países cómo pueden ayudar ellos con las emisiones por país. O sea, entonces, cada país también se ha comprometido con esa parte de las emisiones. Y si nosotros no nos sinceramos, pues esto va a ser puro papel. Y llegaremos al año 30, temperatura muy cerca a una subida de 1.3, 1.4 y quejándonos. Y no hay nada, no hay vuelta atrás. ¿Okay? Esto entonces, ¿qué queremos que ustedes piensen en acciones? Bueno, estas cuestiones que dan lugar al cambio me puede afectar mi infraestructura, mis equipos, mis conocimientos y mis comunicaciones. Tenemos que analizarlo. Hay cambios pertinentes en los procesos operativos, cambios pequeñitos, pero que me evite, me minimice las emisiones. Hay cambios de seguimiento y medición, equipos que tengo que medir estos parámetros. Hay riesgos que tengo que abordar. Hay oportunidades que puedo magnificar. Esto se los dejo a ustedes para que ustedes vean, y esto es parte de un documento que nos está diciendo la ISO sobre los cambios. Entonces, fíjense que esta parte de lo que es los riesgos ya nos lo están indicando. Bueno, seguimos apuntando a qué me afecta, ¿ok? Porque tengo que sensibilizarlo, no sé cómo, ¿ok? Entonces, fíjense que en este caso, vamos a ver, ¿hay aumento de temperatura y olas de calor? Sí. Y yo puedo ir buscando estadística, evidencia objetiva de aumento de temperatura en las diferentes áreas y ciudades de Perú. Puedo conseguirlo y podemos trabajarlo. Se ha generado inundaciones, ¿sí? O sea, podemos manejar y buscar las evidencias de dónde estamos. Cerca del sector minero o donde yo tengo mi planta, mi extracción se genera. Cada uno de ustedes tiene que ir revisando. Ha habido sequías, hay áreas en las cuales ustedes, cuando están caminando o cuando están recorriendo, oye, esto antes era una zona boscosa y ahora está seca. Vean, o sea, estos son señales. Entonces, estamos hablando de que este sector minero son extremadamente vulnerables al cambio climático, dependiendo de la dependencia del clima, porque sabemos que nuestra operación tenemos que hacerla en algunas veces a cielo abierto. Entonces, cambio de temperatura, disponibilidad de agua, pueden afectar la operatividad. Entonces, en este caso, vayan pensando, se los dejo para que por favor lo analicen, lo chequen. Y vamos entonces, hay una organización que regula también todos los entes certificadores, que se llama el ICUNEC. Entonces, el ICUNEC, ella ha generado unos puntos que me pueden afectar los sectores. Bueno, calidad, seguridad y ambiente,
y le puse el toquecito de la empresa minera. Vamos a ver. En nosotros, en el sector, ¿habrá algún impacto en la producción y la cadena de suministro? Reciclaje de materiales y desperdicio. Necesidad, fíjense, de impulsar la circularidad. O sea que estamos hablando de poder tratar de que estos residuos podamos circularlos. O vemos cómo le manejo, reciclado, recuperación, reutilización. Mira, yo lo estoy haciendo, sí, pero póngale más corazón. Tenemos que ver. ¿Hay mayor riesgo laborales, impactos ambientales? Pues sí, estas matrices de peligros y riesgos, esas matrices de aspectos de impacto, hay que darle un toque, hay que revisarlo. ¿Okay? Escasez de agua, sequía, inundaciones. Existen activos que se pueden enfrentar a inundaciones y pueda generarse como un estrés híbrido. ¿Okay? Entonces, esto va a ser puntos en los cuales ustedes tienen que manejar. Alteración de las condiciones de almacenamiento y transporte, plataformas de medición que permitan optimizar los propios procesos de extracción y tratamiento. O sea, acceso a la energía, desafíos regulatorios, porque la ley la tenemos y tenemos que ver cómo nosotros la vamos a cumplir. Y esa de reducir esas emisiones, la reducción que estamos hablando de una denominación en verdad de una descarbonización. ¿Okay? Conocemos la huella de carbono, lo estamos manejando. Esos son términos en los cuales lo estamos chequeando. Bueno, ya casi para terminar, vamos a ir viendo estas acciones mínimas que deberíamos de ir teniendo. Bueno, conformación de equipo. Nosotros somos las personas vitales, somos los que vamos a hacer el cambio. También implementar tecnologías limpias. La empresa minera puede invertir tecnologías más limpias, eficientes, como fíjense, reducir su huella de carbono. Y ahora, esa reducción de huella de carbono está muy famosa. Entonces la gente, oye, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo hago? Porque antes no se le tomaba en cuenta. Uso de energía renovable, solar, en lugar de la parte combustible. Otro punto de acción es monitoreo y gestión de emisiones. O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Sé que es por ley que tenemos esto, porque al ser auditor en la parte de ambiente, el ir a hacer auditoría en el caso de Perú, pues tenemos ese cumplimiento, esas emisiones, cómo lo hacemos, pero en verdad es identificar esas áreas y esa reducción. ¿Okay? Y algo que es importante es como la norma de los sistemas de gestión es transversal. Pues bueno, señores, vamos a ir pensando en que nuestro sistema para yo entregar productos y servicios, resultados de un sistema de gestión integral, tengo que estar muy pendiente que en mi operación, fíjense, en el capítulo 8, yo voy a tener estos equipos donde se emiten emisiones. Entonces yo tengo que ir viendo principalmente esos gases de efectos invernaderos para poderlo hacer. Pero transversalmente los sistemas de gestión se manejan con capítulos. El contexto, riesgo, gestión de cambio, recursos, comunicación, documentación, operaciones, seguimiento y medición, revisión por la dirección y mejora. O sea, estos numeritos son los que nos dice mejora, revisión por la dirección, seguimiento y medición, auditoría. O sea, que nosotros los auditores tenemos que mejorar ahora
para poder apoyar a la organización. Entonces, cuando me pidieron el de hacer una charla sobre la parte del cambio climático en el sector minero en este congreso, pues bueno, esto es muy importante que ustedes lo escuchen y que nos puedan apoyar y que el trabajo de cada uno de nosotros es que vamos a dar la diferencia. Vamos a ver entonces, con todo esto, ¿qué concluimos? Bueno, estamos claros en la importancia de la sostenibilidad. Yo voy a hacer procesos, voy a generar productos del sector de minería, pero tengo que estar bien claro que el cambio climático va a representar un desafío significativo para nosotros en la empresa. ¿Okay? Que hay que adoptar prácticas sostenibles, que tengo que reducir el impacto y contribuir a la mitigación. Y por favor no me digan, esto es ambiente. Keila, esto es ambiente. Yo estoy en calidad. Porque ahora la norma 9001 me lo pide. Entonces, ya no me van a decir, por favor, Keila, no me hables nada de cambio climático. Esto, háblaselo a la gente de ambiente. ¿Ok? También vamos a tener necesidad de innovaciones tecnológicas, tecnologías más limpias. Sé que cuesta estos recursos, pero acuérdense que también tenemos que ir viendo esta parte para mantener la sostenibilidad, capacitar y concientizar esta gestión eficiente de recursos. Va a ser importante que ustedes lo tomen en cuenta. Agua, energía, recursos, estamos hablando de reducir la huella ambiental. Entonces ya estamos hablando, la huella es lo que dejamos nosotros por las actividades, y puede ser de carbono y puede ser de agua. Y creo que todas las organizaciones están en su papel de responsabilidad social. Entonces, las empresas mineras no se excluyen de involucrar a las comunidades, porque de hecho tengo una parte interesada para nosotros poderlo manejar. Entonces, estos 5 puntos los dejo para que ustedes lo analicen. Por favor, tomen en cuenta, porque juntos podemos lograr la diferencia. Y ese impacto ambiental no nos cause tantos problemas cuando estamos trabajando. Entonces, ahorita, más que un riesgo, lo vemos como una gran oportunidad para tomar acciones sobre el cambio climático. Juntos podemos construir un futuro, pero fíjense, más verde y sostenible. Pero necesito que actúen. Párense, levanten la mano, digan yo cómo están afectando, porque esto es para un mañana mejor. Entonces, con esto termino mi presentación. Espero que los haya motivado para la acción. Pablo, estamos listos. Bueno, de todas maneras, en el chat vayan diciendo si van a tomar acciones, si van a pensar, escríbanme, mientras Pablo se activa. Ajá. Vayan diciéndome, vayan escribiendo. Excelente. Se escaparon de que no fuera remoto, porque si no los hiciera parar, bajar, caminar y todo eso. Excelente, Keila. Mucha actitud en la exposición. Te felicito. Muy interesante, la verdad. Aquí, por lo menos, tenemos unas cuantas preguntitas de la página que te quieren hacer los muchachos. Ok. Así que, empezando por... Espérate un ratito. Ya. ¿Cuáles son los principales riesgos y vulnerabilidades que enfrenta la industria minera debido al cambio climático, tanto a nivel operativo como a nivel estratégico? Que tenemos un gran problema. Acuérdate que los riesgos vienen de la identificación de los peligros. Si nosotros estamos extrayendo mineral en una área en la cual por efecto del cambio climático o por una fuerte lluvia puede haber deslizamiento,
pues ahí aparece ese riesgo de que en un momento determinado, cuando estamos haciendo la operación tanto de extracción o cielo abierto, pueden haber deslizamientos y eso nos generaría a nosotros un problema. Entonces ya estamos hablando de la operación. También tenemos un riesgo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos trabajando en las máquinas, extrayendo la parte de minería. O sea, yo como soy auditor, he estado en varias empresas de minería y hemos estado recorriendo, porque no crean que yo voy a hacer la auditoría de la oficina. Yo me meto en las instalaciones y es el calor excesivo que nos puede afectar al trabajador. Y eso, el trabajador es vital para nuestros trabajos de la parte minera. Entonces yo tengo que tomar esas medidas, esas condiciones seguras y saludables, crear unas condiciones de hidrataciones, de poder tener trabajos que yo esté haciendo, pero fíjense que esto es principalmente de lo que es el cambio climático a nuestras actividades. Y nosotros, si nosotros no controlamos las emisiones de los camiones, de los equipos, de las retroexcavadoras, de todos estos procesos que me están generando emisiones, entonces en este caso nosotros vamos calentando y mandando más gases de efectos invernaderos que lo que van a generar es que la naturaleza, el cambio se va a retribuir con nosotros. O sea que tenemos entonces cuestiones de la operación, tenemos cuestiones de la gente y también tenemos cuestiones que lo vamos a sentir nosotros en la comunidad, porque una alta temperatura no es que lo voy a sentir solamente en la zona donde estoy extrayendo, sino que va a ser para toda la localidad.